Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por seguir apoyando nuestros videos. En esta ocasión vamos a ver el primero de los videos de una serie de videos que hemos denominado Taller de Electrocardiografía Básica. Vamos a ver trastornos de la conducción interventricular y de ellos el bloqueo de rama derecha. Siempre que sospechen en un trastorno de la conducción interventricular, habrá tres características que nos permiten hacer la sospecha. Primero, los trastornos de la conducción interventricular afectan la duración, la morfología y el eje del complejo QRS, que nos permitirá diferenciarlo. Bienvenidos, muchas gracias, comencemos. Les dejo aquí la imagen del Dr. Eindhoven, médico holandés, premio Nobel de Fisiología Médica, quien por la innovación del electrocardiograma y su interpretación recibió el premio Nobel de Fisiología Médica, quien ahorita se ve satisfecho, contento porque estamos iniciando eh, a estudiar el electrocardiograma, herramienta que tenemos más de 100 años a la mano y que tenemos que dominar en la actualidad. Hablaremos pues del sistema de conducción eléctrico del corazón, que nos permitirá entender cuál es la fisiopatología detrás del bloqueo de rama derecha, que es un trastorno de la conducción interventricular. El lugar donde se genera el impulso cardíaco es el nodo sinoauricular, el marcapasos del corazón. El nodo sinoauricular, localizado en la desembocadura de la vena cava superior, se comunica con el nodo atrioventricular a través de los haces internodales. El nodo atrioventricular funciona como un puente entre las aurículas y los ventrículos, puesto que es su única comunicación, y su finalidad es hacer un retraso fisiológico de la conducción que permite que las aurículas se contraigan justo antes que los ventrículos. A partir del nodo atrioventricular, el impulso pasa a través del haz de His y las dos ramas del haz de His, la rama izquierda, que tiene dos fascículos, el anterior y el posterior, y la rama derecha del haz de His. En este video abordaremos el bloqueo de rama derecha, que es uno de los trastornos de conducción interventricular. En esta diapositiva veremos cómo es que se generan los trazos electrocardiográficos tanto en la conducción eléctrica normal como en el bloqueo de rama derecha del haz de His. Tenemos dos imágenes. En la imagen superior del lado izquierdo abordaremos el bloqueo de rama derecha del haz de His. En la imagen inferior del lado derecho, la conducción normal. Existen tres vectores de despolarización. La primera parte del corazón que se despolariza es el septum, que depende de la rama izquierda. Genera un vector de despolarización que se conoce como vector septal, cuya dirección es del lado izquierdo hacia derecha, detrás hacia adelante, generando en las derivaciones precordiales una pequeña deflexión positiva, puesto que el vector se dirige hacia este electrodo explorador, y en las derivaciones precordiales izquierdas una deflexión negativa. El segundo vector de despolarización es el vector de la pared libre del ventrículo izquierdo. En condiciones normales, la masa muscular del ventrículo derecho es de pequeño volumen, por lo que no tiene una representación gráfica en el electrocardiograma y se ve opacada por el gran tamaño del vector de despolarización de la pared libre del ventrículo izquierdo. Este vector de despolarización se dirige hacia la izquierda, de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante, generando en las derivaciones precordiales, puesto que se aleja del electrodo explorador, una deflexión negativa conocida como la onda S, y en las derivaciones precordiales izquierdas generando una onda R. Hasta aquí la despolarización ventricular es exactamente igual, tanto en el bloqueo de rama derecha del haz de His como en la conducción normal. Al haber un bloqueo en la rama derecha, la despolarización ventricular no puede ser derecha, no puede ser a la par del lado izquierdo. El sistema de conducción es 10 veces más eficaz que la conducción por las fibras musculares, puesto que hay un bloqueo que permite que no se pueda despolarizar el ventrículo derecho. Se genera un vector de despolarización que es
un vector de salto de onda a través de las fibras musculares del ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho. Esto genera un vector que va desde izquierda hacia derecha, generando en las derivaciones precordiales derechas una onda R, que es la segunda onda R, que la debemos de clasificar como onda R', y en las derivaciones precordiales izquierdas, puesto que se aleja el vector de salto de onda, generando una onda S. Así, como veremos más adelante, en el bloqueo de rama derecha, la morfología de los complejos en B1 es RSR'. En la conducción eléctrica normal, la despolarización ventricular del lado derecho es a la par del ventrículo izquierdo si no hay afectación de la rama derecha. Y los complejos QRS en B1 son del tipo RS y en B6 son del tipo QR. Incluso puede haber una onda S, que es un vector que a veces está presente o no, que es el de las masas paraceptales altas. Hablaremos de la nomenclatura de las ondas en el electrocardiograma que nos permitirán entender y cómo diferenciar cuáles son las afectaciones. ¿Sale? La primera onda en el electrocardiograma positiva es la onda R, como lo manejamos aquí en el señalador. Una onda negativa después de una onda R es la onda S. Si la onda negativa va antes que la onda R es una onda Q. Cuando coexisten dos ondas positivas se denomina entonces a la primera onda R, después una onda S que es negativa y la segunda onda positiva es la onda R'. Veremos pues, cuando ustedes vean un electrocardiograma, tienen que aprender a diferenciar entre lo que es normal o aprender bien lo que es normal para poder entender cuando hay una anomalía. Vemos un electrocardiograma normal en la parte de arriba en el cual en B1 observamos complejos del tipo RS con una onda R inicial que nos traduce el vector de despolarización septal y una onda S mayor que la onda R que nos traduce el vector de la pared libre. Entonces lo normal en B1 es que tengamos complejos RS. En B6 observamos complejos QR, por lo mismo que hemos explicado anteriormente. Vemos este electrocardiograma de la parte de abajo y lo que nos tiene que saltar a la vista es que los complejos en B1 no son normales, no son como lo vemos en la parte de arriba, el típico patrón RS. Aquí observamos dos ondas positivas, observamos una onda R seguido de una onda S y una onda R'. Este tipo de complejos, de acuerdo a los criterios de la AHA, de la American College of Cardiology Foundation and the Heart Rhythm Society, son uno de los criterios para establecer que existe un bloqueo de rama derecha de las de His, que en las derivaciones B1 observamos complejos complejos RSR'. También salta a la vista que en B6 existen ondas S, o sea, una onda negativa posterior a la onda R, que están profundas y que están ensanchadas, que es otro de los criterios para establecer el bloqueo de rama derecha. Entonces, cuando veamos un electrocardiograma con estas características, lo primero que nos debe saltar a la mente es que el complejo QRS está ensanchado y que la morfología del complejo QRS no es la normal. Así, cuando empezamos el video les dije que los trastornos de la conducción interventricular se caracterizan por alteraciones en la morfología, la duración y el eje del complejo QRS. Vamos a poner en práctica lo que hemos estado estudiando hasta ahorita. Tenemos femenina de 54 años con historia de hipertensión que acude a un examen general. Ella se encuentra totalmente asintomática, no tiene antecedentes cardiovasculares de importancia. Se le toma este electrocardiograma y observamos lo siguiente. Lo primero que salta a la vista es que tenemos la morfología de B1 no es la habitual. Observamos complejos RSR' con inversión de la onda T, que nos traduce
un bloqueo de rama derecha. Cuando observamos la imagen en B6, observamos que existen también ondas S profundas, que son sugestivos de bloqueo de rama derecha. Les quise poner este caso porque la mayoría de las condiciones, la mayoría de las veces, un bloqueo de rama derecha no traduce una alteración patológica. En ausencia de cardiopatía isquémica, en ausencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o en ausencia de sospecha de tromboembolismo pulmonar, suele ser benigno. Incluso hay estudios prospectivos que no asocian al bloqueo de rama derecha, como sí lo asocia al bloqueo de rama izquierda y a los trastornos de la conducción interventricular inespecíficos, a un aumento en la mortalidad. El bloqueo de rama derecha per se suele ser benigno siempre y cuando se descarten que no sea de nueva aparición y que no esté relacionado con cardiopatía isquémica. Por eso les quise poner este caso. Es un caso de una paciente asintomática que acude a valoración en el cual se observa un bloqueo de rama derecha. El tener el bloqueo de rama derecha no traduce patología cardiovascular per se. Vamos a ver cuándo sí el bloqueo de rama derecha está asociado a un trastorno patológico. Vemos este electrocardiograma en el cual nos llama la atención datos de bloqueo de rama derecha por la presencia de RSR' con inversión de la onda T. Esto es en las derivaciones precordiales izquierdas. Veamos cómo está invertida la onda T. Y en las derivaciones precordiales izquierdas observamos una onda S profunda. Pero sin embargo presenta otros datos que sugieren datos de hipertensión pulmonar aguda. La inversión de la onda T va desde B1, B2, B3, B4, todas las derivaciones precordiales derechas, hay datos de sobrecarga del ventrículo derecho. Se encuentra con taquicardia, que es de origen sinusal, y presenta un signo radiológico sugestivo de tromboembolia pulmonar, que es la presencia de S1, Q3, T3, que es el patrón de McKinway. Este paciente tiene datos de hipertensión pulmonar aguda, secundaria a tromboembolia pulmonar, la taquicardia sinusal, el patrón de McKinway y el bloqueo de rama derecha de nueva aparición. En este contexto, un bloqueo de rama derecha de nueva aparición sí tiene trascendencia clínica. Veamos otro ejemplo, un bloqueo de rama derecha en el contexto de un síndrome coronario agudo o de nueva aparición. Observamos los patrones R, S, R' con ondas S profundas en B6, pero aparte observamos una elevación del segmento ST en D2, D3 y ABF en cara diafragmática. El bloqueo de rama derecha no tiene por qué intervenir en la interpretación de un infarto de la cara inferior. Veamos como aquí, estas son las derivaciones de la cara diafragmática en la presencia de una onda Q con la elevación del segmento ST. Y estos son en B1 donde observamos el patrón RSR' con inversión de la onda T, sugestivo de bloqueo de rama derecha. Donde se nos pone un poquito más complicado es cuando sospechamos en un infarto de la cara anterior, puesto que se puede ser difícil la interpretación del segmento ST. Incluso cuando sospechamos en isquemia, el bloqueo de rama derecha por sí solo ya tiene inversión de la onda T en B1, B2, B3. Aquí pues observamos que existe una elevación del segmento ST en la derivación D3, que fue un poquito B3, perdón, de las precordiales B3, B4, que fue un poquito difícil de diferenciar por la presencia del bloqueo de rama derecha. Aquí observamos igual otro patrón de bloqueo de rama derecha con infradesniveles del segmento ST desde B2, B3, B4